Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que estaremos dedicando un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparece en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, eficaz y edificante. En este día estaremos leyendo la epístola del apóstol Pedro. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos,
y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro escribió 2 cartas, según nosotros sabemos, ¿no? Y hay una diferencia en los propósitos de las 2 cartas que tenemos en el canon bíblico. La primera, que ya hemos leído, pues fue escrita para animar a los cristianos que estaban bajo la amenaza de algún tipo de persecución, y él los exhortaba a que permanecieran firmes en su fe, que guardaran su testimonio a pesar de cualquier tipo de aflicciones. Pero la segunda carta fue escrita para avisar a estos mismos creyentes que estaban dispersados por una región del mundo, avisarles acerca de el peligro de los falsos maestros y de la influencia que ellos pudieran haber tenido en la iglesia. En otras palabras, Pedro escribe para asegurarse de que ellos están siendo diligentes en el estudio de la palabra, que ellos están siendo diligentes en poder madurar en su vida espiritual y de esta manera no ser fácilmente engañados y poder reconocer las herejías que estos falsos maestros pudieran haber estado enseñando en las iglesias, en donde quiera que se infiltraban. Mire, hermano, que mientras más usted estudia la palabra, más difícil es que usted sea engañado. Es como la persona que trabaja en esos lugares que cambian monedas, ¿no? Y esta persona no ha estudiado lo que son los billetes falsos, pero está tan familiarizado con lo que es un billete verdadero, un billete que no ha sido alterado, un billete que no ha sido falso, que cuando se le presenta un billete falsificado, él inmediatamente reconoce que ese billete es falso, no porque lo ha estudiado, sino porque ha estudiado el verdadero billete. Y así mismo es con la palabra de Dios. Mientras más estamos familiarizados, mientras más profundizamos en el estudio de la palabra, más difícil es que nos puedan engañar con las muchas herejías y doctrinas que el hombre se ha inventado para tratar de descarrilarnos a nosotros de la verdad que ya hemos conocido. Y cuando el creyente no está firme en su fe, cuando el creyente no ha profundizado verdaderamente en el estudio de la palabra, cualquier cosa que le digan, que le suene bonito, que diga eso tiene sentido, pues lo puede desviar del camino. ¿Y qué sucede? Lo dejamos de ver que asiste a la iglesia. Ya no se congrega como lo hacía antes, que no faltaba ningún domingo, sino que comienza a faltar al servicio una y otra vez. Y cuando venimos a ver, pues ya se ha ido de la iglesia y se ha unido a esa secta o esa falsa religión, pues que le han presentado. Y el apóstol Pedro entonces está aquí exhortando a los hermanos a que sean diligentes en el estudio de la palabra.
Y algo muy importante que él menciona aquí en esta epístola, y se encuentra en el 3er capítulo, versículos 15 y 16, donde él menciona a Pablo y él menciona los escritos de Pablo. Dice en casi todas sus epístolas. Bueno, vamos a leerlo completo. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, mientras hay quienes se burlan de que el Señor no ha regresado tal y como Él nos prometió, sino que dicen, se está demorando demasiado. Pues Él nos está diciendo, entendamos que si el Señor se está demorando, según ustedes tienen por entendido, no es que Él se está demorando, sino que nos está dando tiempo para que el mayor número de personas, especialmente aquellos que han sido llamados a ser parte de la familia del Señor, sean salvos. Entonces continúa diciendo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y lo que Pedro nos está dejando saber, o lo que podemos entender por estas palabras del apóstol Pedro, es que las epístolas que el apóstol Pablo escribió a las diferentes iglesias, pues se estaban circulando ya en los medios cristianos. Ya estaban yendo a diferentes iglesias que no era la iglesia a la cual él le escribió primordialmente, la principal. No era su destinatario. Por ejemplo, la carta que le escribió a Corinto, pues quizás estaba leyendo en Galacia, por ejemplo. Y esto es importante, hermanos, porque esto nos debe dar a entender que los libros de la Biblia, aunque fueron escritos con mano de hombre, han sido inspirados por el Espíritu Santo. Y el valor espiritual que tienen estos escritos es inmenso. Por lo tanto, aunque el destinatario quizás era una iglesia en cierto lugar, era necesario compartirla, porque era la palabra, o es más bien, la palabra de Dios que se estaba enviando a las diferentes iglesias. Y es por eso que las tenemos hoy en día en nuestras manos. Es por eso que tenemos la dicha de poder leerlas y estudiarlas. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, dice en el capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esa es la importancia que nosotros le debemos dar a los escritos de la Biblia. Debemos nosotros profundizar en ellas para de esta manera no ser fácilmente engañados. Ahora le hago la pregunta: ¿qué tan diligente es usted en el estudio de la palabra? Y respóndasela a usted mismo. ¿Estoy siendo lo suficientemente diligente? ¿Estoy profundizando lo suficiente para no ser engañado, ni hoy, ni mañana, ni nunca, sino permanecer siempre en la verdad hasta el día que el Señor venga por nosotros? Hermanos, esta es la lectura del día de hoy. El día de mañana comenzamos la lectura en el libro, en la carta a los Hebreos. Así que hasta entonces, que Dios le bendiga.